Entonces, muy buenos días a todos. Eh, Muchas gracias por conectarse. Ahí me disculpan la cámara, pero tuve un inconveniente con mi computadora. Pero entonces les voy a hacer la presentación de esta manera. El día de hoy, bueno, como les decía el doctor Arturo, mi nombre es Vanessa Villarreal Montenegro. Yo soy residente de segundo año del programa de ginecología y obstetricia de la Universidad Remington. Y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que en realidad hay muy poca literatura, es un tema muy nuevo y que muchos desconocemos, y es sobre endometriosis en población transgénero. Pero antes de profundizarnos en este tema, les quería hacer una breve introducción de cómo se debe hacer la atención por parte de ginecología en esta población, porque, pues, como les digo, muchos desconocemos cómo debe ser la atención para estos pacientes. Entonces, antes de hablar de todo esto, debemos de tener claro ciertos conceptos, y el primer concepto que debemos conocer es la disforia de género, que se define como la incomodidad que surge en algunas personas por la incongruencia entre sus identidades de género y su anatomía sexual externa al nacer. Otro término importante para conocer es el término transgénero, que es toda aquella persona que pues con una identidad de género que difiere del sexo asignado, pues cuando nace, y en este término se incluye lo que son las mujeres transgénero, que son aquellas que tienen una identidad de género de espectro femenino, pero se les asignó pues al nacer sexo masculino, y los hombres transgénero, que son aquellas personas que tienen una identidad de género de espectro masculino, pero que al nacer tienen, pues nacieron con sexo femenino. Otro término importante para conocer es el término cisgénero, que son aquellas personas cuya identidad coincide con el sexo asignado al nacer. El término no binario, que son aquellas personas que no se ajustan a las categorías de hombre o mujer, es como una mezcla entre ambos. Y el término transexual, que históricamente y médicamente se utilizó para indicar una diferencia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer, hoy en día no se utiliza porque se cree que es una palabra ofensiva y estigmatizante para estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la prevalencia mundial de personas transgénero es de aproximadamente 4,6% por 100.000 personas en todo el mundo. 6,8 son mujeres trans y 2,6 son hombres trans. Y aunque en nuestro medio no contamos con estudios locales, hay algunos estudios realizados en Estados Unidos en donde designan o dicen que hasta el 21% de la población transgénero es de, pues que vive allá en Estados Unidos, es de origen latinoamericano. ¿Qué dice la legislación colombiana acerca de la atención de estos pacientes transgénero? Entonces, acerca de la atención en salud de estos pacientes, hay varios artículos que promueven la igualdad y condenan la discriminación por razones de sexo, opinión, pensamiento, y son enfáticos en promover que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad sin ninguna limitación. En cuanto a lo legislativo, encontramos también preceptos de origen internacional que respetan y apoyan la atención en salud y la atención igualitaria de estos pacientes, y velan por sus derechos. Entonces, en Colombia tenemos dos sentencias importantes, que son la sentencia T063 de 2015, que habla sobre el derecho que tienen ellos de poder corregir su identidad de género en sus documentos, y la T231, que es la que habla sobre el derecho que tienen de poder acceder a las cirugías de afirmación de género, y que estos procedimientos quirúrgicos deben ser aprobados y deben ser cubiertos pues por su entidad promotora de salud, por su EPS.
¿Cómo se hace el abordaje inicial en estos pacientes? Independientemente de que sean mujeres o hombres transgénero, lo ideal es que la experiencia de todos, de todas las personas cuando accedemos a un servicio de salud sea satisfactoria. Entonces, por eso es importante a ellos también eh, ofrecerles o proporcionarles un entorno clínico seguro, humanizado, acogedor y culturalmente apropiado. ¿Qué les podemos ofrecer nosotros como personal de salud y como ginecólogos? Entonces, apoyo médico en el tratamiento de transición, tanto física como mental como social, y explicarles que tienen derecho al tratamiento de reafirmación de género. eh, Pueden iniciar pues con terapia hormonal y también tienen derecho pues al tratamiento quirúrgico. Obviamente, este manejo debe ser un manejo multidisciplinario. Debemos ser apoyados no solo pues del ginecólogo, sino también el endocrino, psiquiatra, psicología, para que sea un abordaje y un manejo más integral. Les traje este algoritmo simplemente pues como para recordarles qué debemos hacer con estos pacientes. Es un pequeño resumen. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que pertenece a la población transgénero, lo importante es hacer una historia clínica muy detallada y siempre debe consignar el sexo de los individuos al nacer y su identidad de género. Tanto en los hombres transgénero como las mujeres transgénero se les puede ofrecer terapia hormonal. En los hombres transgéneros, terapia hormonal para inducir la virilización y se hace con testosterona, y en mujeres transgénero para inducir pues como las características masculinas y se hace con estrógenos. Normalmente se logran cambios de 3 a 12 meses después de haber iniciado la terapia. Incluso en las mujeres transgénero se ha visto que el desarrollo mamario se demora hasta 2 años. A ellos se les debe hacer seguimiento al menos cada 3 meses en el primer año eh, pues con los paraclínicos normales, glicemia, perfil lipídico, hemograma y paraclínicos de los niveles hormonales para mirar pues cómo va, van cambiando con la terapia hormonal, y luego se les debe hacer seguimiento cada 6 a 12 meses. Siempre muy importante explicarles los efectos adversos que puede generar la terapia hormonal. Por ejemplo, en los hombres transgénero, cuando les iniciamos testosterona, hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares y osteoporosis, y en las mujeres transgénero, como utilizamos estrógenos, entonces hay más riesgo también de sea de mama. Y siempre considerar en ellos el deseo de fertilidad, porque, por ejemplo, pueden hacer criopreservación de los ovocitos, y explicarles también de que tienen derecho, si lo desean, a hacer una cirugía de reafirmación de género. Qué pena, alguien tiene el micrófono prendido. Bueno, también tienen derecho pues a acceder a la cirugía de reafirmación de género. Entonces, en ese caso, pues más adelante vamos a hablar de los procedimientos. En cuanto a la terapia hormonal, eh, sabemos que es el pilar de tratamiento de las personas transgénero, y los objetivos son retroceder los caracteres sexuales secundarios y lograr mantener los niveles fisiológicos de las hormonas según la identidad de género. Ya sabemos, como les mencioné ahorita, en mujeres transgénero se hace con estrógenos, que viene en múltiples presentaciones asociados a medicamentos antiandrogénicos, y en hombres transgénero con testosterona. Como les dije anteriormente, importante entonces darles asesoría sobre los efectos adversos de la terapia hormonal, sobre los beneficios y sobre los resultados y cuánto se puede demorar, y siempre hacer pues como un consentimiento informado que quede consignado en la historia clínica. Esta tablita simplemente resume las contraindicaciones que tienen tanto los estrógenos como la testosterona, que se utiliza pues como terapia hormonal. Entonces, cuando utilizamos estrógenos hay que ser precavidos si mi paciente ha tenido eventos tromboembólicos previos, si tiene una neoplasia sensible a estrógenos o enfermedad hepática activa crónica. Y con la testosterona, entonces si es una paciente pues en estado de embarazo, si tiene antecedentes de enfermedad coronaria o policitemia.
Y tener en cuenta pues que hay que hacer entonces control de perfil lipídico, porque la terapia hormonal también puede inducir estados pues, de dislipidemia, de hipertrigliceridemia. Y les traje esta tablita, pues no es como la finalidad de la charla, pero simplemente les quise traer pues esta tablita para explicarles que esta es la terapia hormonal que se usa en mujeres transgénero, pues los estrógenos que vienen en diferentes presentaciones y la terapia hormonal que se usa en hombres transgénero. Entonces, en cuanto a las cirugías de reafirmación de género que les conté ahorita, a las mujeres transgénero se les puede ofrecer mamoplastia de aumento, se les puede ofrecer pues orquidectomía, penectomía, clitoroplastia, labioplasia y la creación de una nueva vagina, o sea, cambio pues de su sistema reproductor externo, cirugía de feminización facial, cirugía de contorno corporal y en los hombres transgénero mastectomía subcutánea, también cambio pues de metoidinoplastia y faloplastia, que es el cambio pues del sistema reproductor masculino. Se les puede ofrecer histerectomía, oforectomía y salpingectomía, y dependiendo pues como también del deseo de fertilidad del paciente, que ahorita más adelante vamos a ver eso cuando empecemos a hablar de endometriosis, cirugía de masculinización facial y cirugía de contorno corporal. Entonces, ahora sí hablando del tema que me pidieron que hablara, que es de endometriosis en población transgénero, pues como sabemos, la endometriosis se caracteriza por dolor pélvico crónico y cíclico y es una enfermedad crónica que se define por la presencia de tejido funcional similar al endometrio por fuera del útero. Sabemos que los principales síntomas son dispareunia, disquesia, disuria y dismenorrea, y que a pesar de que el dolor suele ser cíclico, a largo plazo se puede cronificar y provocar sensibilización e hiperactividad del piso pélvico. Como sabemos, puede afectar cualquier persona con un sistema reproductor femenino, con útero y ovarios. Sin embargo, hay muy pocos estudios en población transgénero, y se cree pues que es una enfermedad solo de mujeres. Por ende, muchos de esos pacientes que son población transgénero se abstienen de consultar por el riesgo a ser estigmatizados. Recientemente publicaron un estudio que destaca que hay mayor prevalencia de endometriosis en población transgénero comparada con la población cisgénero, y la prevalencia combinada pues, entre cisgénero y transgénero se puede estimar más o menos entre un 25%. Por eso es tan importante la educación y la atención inclusiva para garantizar un diagnóstico oportuno y adecuado. Eh, Algunos textos hablan de, de que la alta prevalencia se deba al uso de terapia hormonal, sobre que la testosterona, en algunos estudios hablan de que podría conducir a un estado de hiperestrogenismo, estimulando la producción o el empeoramiento pues como tal de la endometriosis. Como sabemos, la endometriosis es una enfermedad dependiente de estrógenos, y su tratamiento se basa en la supresión del ciclo menstrual y la decisión de lesiones de endometriosis. Entonces, la primera opción de tratamiento que tenemos, pues, así como grande de la endometriosis, son las progestinas, o los anticonceptivos orales combinados, que son el manejo de primera línea. La segunda línea son los análogos de la GnRH, y ya cuando hay fallo en el tratamiento farmacológico, entonces optamos por un manejo quirúrgico, que sería extirpar las lesiones endometriales. Entonces, como sabemos, o cuál es la explicación de que los hombres transgénero tengan una alta prevalencia de endometriosis comparada con la población cisgénero, resulta que cuando están bajo terapia hormonal con testosterona pueden experimentar
aumento en los niveles de estrógenos que podrían contribuir a la proliferación endometrial, y esto se da por la conversión de testosterona exógena a estradiol en tejidos periféricos, que es un proceso que se denomina como aromatización. Hasta la fecha, el riesgo de enfermedad endometrial en hombres transgénero que usan testosterona no está claro, y las recomendaciones de opinión de expertos para la vigilancia endometrial de rutina con ecografía o con prevención quirúrgica primaria con histerectomía no tienen ninguna evidencia. En cuanto al diagnóstico de endometriosis en población transgénero, pues se hace más difícil por la terapia hormonal, que pueden enmascarar los síntomas como tal de la endometriosis, o incluso pueden agravarlo, porque hay artículos que hablan sobre que en algunos pacientes se pueden agravar los síntomas. Entonces no hay como un consenso si se usa o no testosterona como tratamiento para la endometriosis en población transgénero. Otra limitación para el diagnóstico es la falta de acceso que tienen estos pacientes al servicio de salud por el riesgo, pues, de estigmatización. Y hay que entender que muchos consultan de forma tardía, entonces se les demora el diagnóstico. En muchos casos se llega a diagnosticar la endometriosis cuando se someten a una cirugía de reafirmación de género, y entonces durante la histerectomía vemos esas lesiones de endometriosis. Importante para hacer el diagnóstico, hacer un interrogatorio guiado para definir si esos pacientes venían con dismenorrea previa o pues antes de la terapia de transición, pero es importante tener en cuenta que los datos indican que aproximadamente el diagnóstico de endometriosis se realiza en el 32% de los hombres transgénero que aquejan dolor pélvico, y que pueden cursar asintomáticos un 22% aproximadamente. Importante entonces, cuando vamos a hacer el diagnóstico de endometriosis en estos pacientes, en estos hombres transgénero, tratar de hablar abiertamente con ellos sobre los síntomas, tratar de pues indagarles muy bien si el dolor es cíclico, si no, si venía antes con los síntomas, si había tomado algún tratamiento previo, y muy importante también que nosotros como personal de salud tengamos una capacitación y educación adecuada sobre la atención médica en estos pacientes y sobre el manejo de endometriosis, porque es un tema muy nuevo que se desconoce mucho y que todavía falta mucha investigación para poder abordarlos de manera integral. En cuanto a las ayudas diagnósticas como ecografías o resonancias, pueden no proporcionar resultados definitivos, entonces no se recomiendan de rutina en pacientes quienes ya hicieron la transición, porque son poco eficaces para ver lesiones de endometriosis en neovaginas o en tejido endometrial residual pues, en los hombres transgénero. En caso de que el paciente tenga historia de dismenorrea previa o siga aquejando dolor pélvico y no se encuentre pues como otra causa, se debería hacer una laparoscopia diagnóstica para mirar si la etiología de su dolor es probablemente pues por endometriosis. Y en ninguno de los artículos que encontré hablan sobre la ecografía de mapeo pélvico. Incluso pues la mayoría de los artículos hablan de que la endometriosis tipo 1 y 2, o sea, la endometriosis superficial, es la que se hace más común o es la más prevalente en estos pacientes. Entonces probablemente si hacemos una ecografía de mapeo no vamos a evidenciar ninguna lesión endometrial, porque la mayoría hacen es endometriosis superficiales. En cuanto al tratamiento, entonces hablan también sobre el manejo. En cuanto al tratamiento, lo importante es que se debe individualizar en cada paciente en función a la gravedad de los síntomas. Lo ideal es que se realice un enfoque biopsicosocial que incluya pues el tratamiento médico hormonal, abordar la función sexual, la hipersensibilidad al dolor
y considerar también los aspectos de índole psicológico. La terapia de piso pélvico puede ser beneficiosa, especialmente para los pacientes que tienen dispareunia y dolor pélvico crónico, pero a veces suelen no ser adherentes porque tradicionalmente la terapia de piso pélvico se asocia con el género femenino, entonces muchos no acceden pues como a realizarla. La terapia hormonal, como les dije ahorita, es la piedra angular de la transición de género y puede tener un impacto de crecimiento y de empeoramiento de los síntomas, pero hay otros artículos que hablan sobre mejoría con la testosterona, entonces en realidad hay que individualizar el paciente y mirar si la testosterona le está mejorando o le está empeorando la enfermedad o pues el dolor. Eh, otra Otras opciones de tratamiento son las progestinas como el Dienogest, que son administrados a largo plazo y es la primera opción preferida. Los análogos, los agonistas de GnRH e inhibidores de aromatasa, que lo que hacen es que reducen la producción local de estrógenos en las lesiones de endometriosis, pero pues con estos tratamientos a veces estos pacientes transgénero no son adherentes porque se asocian también tradicionalmente al género femenino y pueden inducir retraso en el proceso de virilización. Hay varios estudios que hablan sobre el tratamiento con danazol, eh, que es un esteroide sintético, tiene efecto progestágeno e hiperandrogénico, y pues se ha visto que ha mejorado los síntomas de endometriosis, sobre todo el dolor pélvico, pero no se recomienda o no se utiliza convencionalmente en población cisgénero debido a sus efectos secundarios androgénicos, pero podría ser una muy buena opción para estos pacientes, pues para estos hombres transgénero, porque no habría lío con los efectos secundarios androgénicos. Y en cuanto a la testosterona, pues tampoco se recomienda de forma convencional para la endometriosis, puede o no ser efectiva según los estudios, entonces siempre recomiendan individualizar el paciente. En cuanto a la testosterona, hay dos estudios que evalúan, pues son estos dos, el de la parte superior evaluó las características de la patología uterina en 94 hombres transgénero que recibían tratamiento con testosterona y que se sometieron a una histerectomía como parte de su proceso de reafirmación de género, y curiosamente la mayoría de los informes indicaron que el endometrio estaba activo en estos pacientes a pesar de utilizar testosterona. Esos son como los estudios más grandes que han hecho sobre el efecto de testosterona en pacientes transmasculinos. El de la parte inferior, por el contrario, al de la parte superior, investigó pues también grupos similares de pacientes e informaron pues que en la patología el endometrio estaba inactivo con el uso de testosterona. Entonces, ante estos hallazgos mixtos, se dificulta determinar el efecto que hace la testosterona en el endometrio. Entonces, esto implica que los pacientes transgénero que tienen predisposición a la enfermedad, pues a la endometriosis, pueden tener una enfermedad activa a pesar del manejo con testosterona, entonces no se concluye si en realidad se utiliza o no para el tratamiento. Lo único que tendríamos sería, pues como tal, el danazol. Como les dije ahorita, la endometriosis es pues plantea barreras físicas y psicológicas para las personas transgénero y generan ansiedad, depresión. Entonces es muy importante también hacer un tratamiento o un abordaje en cuanto a la salud mental, un asesoramiento en cuanto a la salud mental y plantear estrategias de afrontamiento que de una u otra forma también contribuyan a la mejoría
de los síntomas en este paciente. Entonces también hacer un acompañamiento por parte de psicología y psiquiatría. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces se les puede ofrecer histerectomía, que puede servir como cirugía de reafirmación de género, y pues como tratamiento también definitivo de la endometriosis, aunque siempre se les debe explicar que a pesar de que se les haga histerectomía, pueden quedar con su dolor pélvico crónico. Y esto generalmente se indica cuando la terapia hormonal no es efectiva o cuando hay riesgo de endometrio. La ovarectomía no se recomienda de rutina, aunque hay algunos casos reportados de cáncer de ovario en población transgénero por la terapia hormonal. Hay que entender, pues sí hay que entender que realizarla antes de los 45 o 50 años aumenta el riesgo también de mortalidad de eventos cardiovasculares, pero pues no hay estudios que se extrapolen a población transgénero. Entonces, en realidad la ovarectomía se debe discutir con el paciente si la requiere o no, y también sobre todo si tiene deseos de fertilidad, porque como les hablaba ahorita, ellos pueden hacer criopreservación de los ovocitos y el deseo es tener un hijo biológico. Se dice que aproximadamente el 21% de los hombres transgénero se someten a una histerectomía y que el diagnóstico como tal de endometriosis en población transgénero generalmente se hace de forma tardía, pues por lo que les dije que no consultan de forma oportuna y que en muchas ocasiones el diagnóstico se hace cuando se está realizando la cirugía de reafirmación de género. Entonces, por eso hay que hacer una evaluación intraoperatoria cuidadosa para mirar si ese paciente tiene algún foco de endometriosis y lo ideal es que se trate, que se haga escisión y ablación laparoscópica de esas lesiones endometriales, que es la opción quirúrgica de primera línea. En cuanto a la preservación de fertilidad, sabemos que la endometriosis y la terapia hormonal con testosterona va a reducir el potencial de fertilidad. Ellos pueden hacer criopreservación pues, de los ovocitos y eso puede realizarse simultáneamente con las cirugías de afirmación de género o puede iniciarse antes de iniciar la terapia hormonal. O incluso se puede suspender por lo menos por 3 a 6 meses y hacer la criopreservación, pero no hay un consenso claro sobre el momento óptimo de hacerlo. Y en cuanto a la planificación, sabemos que hay que tener pues en cuenta que la testosterona no va a suprimir completamente la ovulación, porque hay una supresión incompleta del eje hipotálamo hipófisis gónadas, o porque puede que de pronto el paciente no sea suficientemente adherente o porque las dosis son óptimas. Entonces siempre se les debe ofrecer método también de planificación si no tienen deseos pues de fertilidad, y lo que le podemos ofrecer son métodos de larga duración. Entonces tenemos los dispositivos intrauterinos de cobre, el DIU con levonorgestrel, los implantes subdérmicos, o pues ofrecerles también anticonceptivos inyectables. En cuanto a las conclusiones, entonces, este tema, como les decía ahorita, hay muy poca literatura, entonces se requiere mayor investigación para mitigar las deficiencias de conocimiento y mejorar las prácticas de atención en esta población que es una población subtratada. Siempre considerar la evaluación laparoscópica en pacientes con dismenorrea persistente, a pesar de que se les haya hecho tratamiento médico y que no se sepa pues como otra etiología identificada de su dolor. Como les decía, se justifican más estudios sobre endometriosis y otras afecciones ginecológicas que pueden estar afectando las personas transgénero. No es concluyente el impacto de testosterona en el endometrio, por lo tanto, los hombres transgénero pueden seguir padeciendo la endometriosis incluso mientras reciben terapia con testosterona. Entonces siempre el tratamiento debe ser individualizado
Y es vital entonces promover prácticas de atención inclusiva y enfoques integrales de atención médica adaptados especialmente a las personas trans que viven con endometriosis. Eso era pues, como todo lo que les tenía por contar el día de hoy. Espero les sea útil en su práctica diaria. Muy bien, Vanessa, muy bien. Realmente pues es un tema que tiene muchas cosas novedosas y que además pues hay poco por ver en la literatura, pero pienso que has hecho una buena condensación de la información que hay y creo que fue una conferencia bastante clara. No sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna anotación o quiera adicionarle algo a lo que ha dicho Vanessa. Y bueno, Vanessa, no, muchas gracias, muy buena tu presentación, fue muy clara y concreta, con un tiempo muy bueno. Y bueno, al parecer no dejaste dudas en el público. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por conectarse y por la atención.